Darles la bienvenida en nombre de la Asociación Cauce del Nalón, que organiza este acto con el profesor Gustavo Bueno. Y bueno, simplemente decirles que la charla del profesor estará introducida por Marcelino Suárez Ardura, que es profesor del Instituto de Alto Nalón de Barredos y miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Bueno. Buenas tardes. Es un privilegio para todos nosotros tener hoy aquí al filósofo Gustavo Bueno. Sin duda un privilegio también porque el marco en el que va a tener lugar su disertación es, en cierta manera, un marco filosófico. La Viana es el relato o correlato de una reliquia histórica que dio lugar a su propio nombre, la Vía Flavia, lo cual nos remite a Roma y a su programa civilizatorio. Pero además, la Vía Flavianense habría de dar lugar durante el medievo a la constitución de una puebla itineraria a la que en la actualidad llamamos Pola de la Viana, junto a otras pueblas en otros lugares de España. Consiguientemente, nada de aldea perdida, con todo lo que esto significa desde el punto de vista antropológico para la sociedad política española del siglo XXI. He aquí la plataforma en y desde la cual cristaliza el pensamiento del profesor Gustavo Bueno. Ustedes saben que este filósofo es el sistematizador de un complejo programa conocido con el nombre de materialismo filosófico, entre cuyas cumbres más conspicuas sobresalen su teoría de la ciencia, la teoría del cierre categorial, su teoría de la cultura, el mito de la cultura, y la teoría de la religión expresada en el animal divino. Podríamos enumerar una lista casi interminable de artículos, conferencias e intervenciones de la más variada temática, cuya característica común consiste en que todos ellos caen bajo un mismo discurso, en su acepción material, de referencia a la verdad. Un sentido muy preciso del término que nada tiene que ver con los sentidos formales del mismo, desconectados de los referentes de la realidad. En los últimos 2 años, Gustavo Bueno, bien por sus declaraciones, ya por sus publicaciones, ha estado en el punto de mira de ensayistas de fina pluma, cogidos de la mente, que han aguzado su ingenio para acusarle de traiciones, giros, vueltas y revueltas. En el año 2000 se publicaba Televisión, Apariencia y Verdad, un ensayo sobre la televisión en el que se pusieron en marcha modos de operar utilizados en otras obras con una fertilidad excepcional. Así, la teoría de las apariencias nos recuerda y completa la idea de creencia de las cuestiones codivetales, y su teoría de teorías sobre la relación entre las apariencias y verdades televisivas ponen en marcha la teoría de teorías de la ciencia del cierre categorial. Andrés Padilla lo había anunciado en un artículo publicado en el suplemento Babelia del País, en el que analizaba las novedades bibliográficas de no ficción, SIC, y sentenciaba el libro como poco feroz, sin ofrecer ningún tipo de justificación. Aventuramos que su experiencia de lector no le permitía alcanzar la sistematización y crítica de los ídola teatri que giran en torno a la televisión. Simultáneamente, Gustavo Bueno intervenía en televisión y en la prensa escrita, revista Interview, analizando el programa Gran Hermano. ¿Acaso este hecho motivara el escándalo, que en todo caso estaba originado por el ruido que hacían quienes se escandalizaban? Recuerdo haber leído en la Nueva España al columnista Luis Arias Argüelles Mérez titulando un bajo articulillo, bajo el epígrafe, Hermano Bueno, carente de todo tipo de argumentación fundamentada. A propósito de Gran Hermano, Manuel Rodríguez Rivero publicaba en el número 42 de la revista de libros un artículo titulado El infierno son los otros, o te quiero, hostia, en el que tildaba de ingenua la interpretación del profesor Bueno, en la que éste afirmaba que el seguimiento del público al citado programa radicaba no en la morbosidad del espectáculo, sino en su dramatismo. Pero Rodríguez Rivero soslayaba el significado del término o le atribuía un significado de alta costura, porque en efecto, dramatismo, derivado del griego drao, se ajusta punto por punto a lo que pasaba en la casa de Gran Hermano. Y pese a todas estas críticas, Televisión, Apariencia y Realidad es tenida en cuenta por los teóricos de las ciencias de la información como un libro de referencia. Conocemos las referencias que de él ha hecho Felicísimo Balbuena, pero también la utilización que la profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Charo Lacalle, lleva a cabo en su libro sobre los concursos televisivos y los talk show, titulado El espectador televisivo, los programas de entretenimiento, aunque producto de una lectura somera, a mi juicio. Hace ya un año largo llegó a las librerías Telebasura y Democracia. Este libro complementa al anterior
y desarrolla una idea de basura televisiva que viene a recorrer un campo hasta ahora nada transitado. Con la publicación de esta obra, Gustavo Bueno demuestra que el materialismo filosófico no desprecia ni las cosas más humildes, y que cuando existe un sistema se puede ofrecer una teoría rigurosa. Quizás con este libro estuviera respondiendo de paso a quienes pedían más ferocidad o a quienes no comprendían que hubiera quien aprehendiese los resortes y la tramoya que movían Gran Hermano. Telebasura y democracia analiza la efectividad, incluyendo la intención como una forma de efectividad desvelada, con que se utiliza el concepto televisión basura. Telebasura y democracia es la prueba de fuego de una filosofía viva, incardinada en la realidad, constituyéndose incesantemente, como lo demuestra el hecho de que en él aparecen conceptos nuevos cuya potencia crítica desborda el propio marco de la televisión. En 1985, José Hierro Pescador escribía en su manual Principios de Filosofía del Lenguaje unas breves líneas en las que se asomaba una crítica al papel de la filosofía en el conjunto del saber. En efecto, comentaba que cabía imaginarse algún contexto en el que tuviera un sentido analizar ideas como las de suciedad o la de pelo, pero que siempre estaba presente el peligro de la trivialidad y la pérdida de la intención en favor de la extensión. Pues bien, Telebasura y democracia constituye por sí mismo la crítica de la crítica, el ejercicio mismo de la refutación. El concepto borroso de telebasura, si no hemos leído mal, pertenece a un género de concepto similar al que en el ámbito de la sociología de la educación le corresponde al bautizado con el nombre de currículum oculto, porque su genericidad esconde, porque distorsiona más cosas de las que muestra. Pero en Telebasura y democracia, y en esto hay que dar la razón al profesor Alberto Hidalgo Tuñón, lo más interesante es el capítulo donde se pone de manifiesto las conexiones entre el ente televisivo y el régimen político, ya que desvela las paradojas de la sociedad democrática, sus caprichos, sus disparates, sus desastres. Para avanzar algo que señalaremos después, hemos de decir ahora que vemos aquí a la función izquierda desenvolviendo su racionalismo constitutivo. Ahora bien, la notoriedad de Gustavo Bueno por estos pagos es, desde antiguo, en tanto que filósofo de izquierdas. Tal parece ser el daimon que le acompaña. Pero el izquierdismo político, permítasenos esta expresión, de Gustavo Bueno no es, y esto es importante recalcarlo, el izquierdismo cósmico que le atribuía a Aro Teglen en el suplemento Babelia del País 19 de abril de 1997 cuando apareció el mito de la cultura, ni tampoco el izquierdismo biográfico de quienes cimentan sus adscripciones ideológicas en las de sus antepasados, como si estos asuntos fuesen bienes heredables, acaso olvidados parafernales. Pero en modo alguno es un izquierdismo amorfo, indefinido, fundado en la dialéctica de las clases sociales que no tenga en cuenta la codeterminación conjugada de clases y estados. Hemos podido ver cómo en sus obras, de una manera explícita o implícita, se han ido definiendo las líneas del izquierdismo político. En septiembre de 1972, los ensayos materialistas incluían una conclusión al primer ensayo en la que se establecía la relación entre materialismo y socialismo. Y en octubre de ese mismo año, en el ensayo sobre las categorías de la economía política, se incluía un capítulo entero sobre dialéctica filosófica y socialismo. Pero es sobre todo en el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas de abril de 1991 donde se muestran articulados los conceptos principales de su filosofía política. En efecto, aquí aparecen, por ejemplo, los conceptos de eutaxia o de sociedad natural. Advirtamos que con ello está acometiendo la crítica y el ajuste de uno de los conceptos nucleares de la producción ideológica de la izquierda marxista, como es el de comunismo primitivo, pero también la crítica y reconstrucción de la teoría de la división de los poderes como parte de la capa conjuntiva de la sociedad política, o la crítica al concepto de sociedad civil o al concepto de totalitarismo. Sin embargo, a Gustavo Bueno, obviando la profundidad y envergadura de estas obras y la trayectoria que ellas han descrito, se lo ha acusado de un giro a la derecha, a raíz principalmente de la publicación en 1999 de España frente a Europa. Claro está que, habiendo de hacer una lectura superficial de la idea de ortograma, que ya había sido elaborada en las cuestiones codibetales en 1989. Pero quienes han arrojado la primera piedra la han lanzado contra ellos mismos, ya que han confundido la intencionalidad con la efectividad al atribuir al profesor Bueno un izquierdismo que era el suyo propio, y ante la crítica de Gustavo Bueno a ciertos sustancialismos han querido ver un giro sin reparar, por su propio inmovilismo, el de ellos, en que quienes habían girado eran ellos mismos.
El izquierdismo político ha sido formulado explícitamente en el artículo titulado La ética desde la izquierda, publicado en el Basilisco número 17 en 1994, y recientemente, en marzo de 2001, ha sido reformulado en el artículo En torno al concepto de izquierda política, en el Basilisco número 29. El izquierdismo político se presenta como un concepto funcional, articulado a través de dos componentes: un trenzado de racionalismo y universalismo a la escala de los objetos corpóreos operatorios, una urdimbre cuyo constituirse ejerce la negación de todo principio revelado, distanciándose a la vez de la racionalidad a la manera cartesiana, del intuicionismo y del particularismo constitutivos de la función derecha. Pero es en el mito de la izquierda, aparecido en marzo de este año, donde Gustavo Bueno acaba estableciendo las líneas que definen ese racionalismo constitutivo de la función izquierda. Para ello ha tenido que vérselas con una maraña de concepciones sobre el significado ejercido o representado del término izquierda, como las de Raymond Aron, Habermas, Roberto Bobbio, Tierno Galván, Ernest Mandel, Leszek Kolakowski, Robert Speinman, Thomas Molnar, Richard Rorty o los mismos Lenin y Stalin, ordenándolos en un sistema taxonómico que nos permite aproximarnos con un mayor nivel de comprensión a la complejidad del tema. Una vez cubierto este trámite de desbroce, Gustavo Bueno establece entonces el fundamento de la racionalidad izquierdista a partir de la idea de holización, una idea cuya dialéctica, en este contexto, está vinculada de manera indeleble a la sociedad política, es decir, al Estado. En fin, pero dejemos al propio autor que aplique el escalpelo. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, estupendo, ¿eh? ¿Me lo dejará? ¿Me lo dará? Sí. Sí. Démelo. Muy bien. Extraordinario, muy bien. Un análisis muy bonito. Muy bien. Pues buenas tardes. Y antes de nada, vamos, mi satisfacción por esta exposición que ha hecho Marcelino, un análisis de la trayectoria de ciertas ideas que me parece muy ajustado y muy fino, vamos, francamente bien. Por eso se lo he pedido, porque me interesa mucho tenerlo. Hay cosas que yo mismo no he visto como natural, ¿verdad? Porque siempre ven más los de fuera que los de dentro. Y entonces, y además me ha dejado preparado el camino para la charla de hoy, que es precisamente esto, pues hacer una exposición breve y lo más clara posible sobre el mito de la izquierda. Entonces, el propósito de esta exposición mía es simplificar en lo posible, trazar las líneas generales de por dónde va el libro y cuál es el objetivo que me he propuesto y el objetivo que todavía sigo manteniendo. Porque las críticas que se me han hecho a este libro, que ha tenido un gran éxito de librería, por cierto, decía, aquí no nos podemos quejar, se agotó la primera edición a los 8 días y la segunda y la tercera, etcétera. Pero las críticas, pues, curiosamente, han sido más bien formales. Siempre es dar noticia de que ha nacido, que ha salido, a veces, pues, por extenso, como en la revista esta Leer, pero sin quererse meter a fondo en el asunto. Se ve que la gente no tiene tiempo, quizá por la época de elecciones o por que fuera, y se sienten muy comprometidos, y me lo han dicho algunos, es decir, que es una cosa muy comprometida tomar posición, porque esto es una taxonomía, fundamentalmente una clasificación de izquierdas, y naturalmente el reaccionar contra este libro supone, pues, o romper la clasificación o clasificarse, ¿verdad? Y eso es lo que la gente no quiere hacer, no quiere clasificarse. Pero claro, clasificarse es la única forma de entender, yo por lo menos no tengo otra forma de entender que clasificar. Porque yo y los botánicos y los zoólogos, ¿verdad? Absolutamente. Si no nos clasificamos, no nos entendemos. La propia idea de izquierda ya es una clasificación. Me clasifico aquí frente a la derecha, ya es una clasificación, pero muy grosera. Bien, y aquí viene la cuestión, que como la distinción izquierdas y derechas, pues es totalmente habitual en nuestro lenguaje, en España, vamos, en España es de donde más, y por supuesto en Francia y en Italia. Pero no más, Es decir, esto es una observación que hacemos aquí, sobre todo en los países católicos, donde hay derechas e izquierdas, así con estas denominaciones. Si vamos a Inglaterra, ya el nombre desaparece, ya empiezan que si laboristas, que si conservadores. Si vamos a Estados Unidos, ya son republicanos y demócratas, y si vamos a la Unión Soviética, bueno, la antigua Unión Soviética, desaparece, o a China, desaparece el nombre de izquierda.
Y es un hecho fundamental que, sin embargo, aquí se pasa por alto. Incluso los de Izquierda Unida, que originalmente, tradicionalmente se sienten herederos de la tradición leninista hasta que dejaron de sentirla, pero resulta que Lenin no habló de izquierda, Lenin no se consideró de izquierda, ¿verdad? Ni tampoco Mao. Resulta que entonces que la izquierda y la derecha están fuera del ámbito, no es que Lenin y Mao, pero concretamente Lenin y después Stalin, no es que no hablasen de izquierda, pero es que ellos consideraban la distinción de izquierda y derecha, Lenin y Stalin, consideraron a la distinción de izquierda y derecha como una cuestión burguesa, propia de la Revolución Francesa. Precisamente en el libro trato yo de desentrañar este embrollo, ¿verdad? Este embrollo producido por el uso de que la izquierda es sobre todo la Unión Soviética o el comunismo, ¿verdad? Bueno, pues Lenin no consideró izquierda al comunismo, porque la oposición fundamental para Lenin no era izquierda y derecha, era capitalismo y comunismo. Capitalismo y comunismo. Y entonces la distinción de izquierda y derecha era una cosa propia del mundo burgués, sencillamente. Porque la distinción fundamental para él era el comunismo y el capitalismo, y dentro del comunismo había sido unas desviaciones de derecha y otras desviaciones de izquierda, pero dentro del comunismo. Es decir, desviaciones de derecha y de izquierda, algo muy parecido siguió Stalin y casi lo mismo Mao Zedong. De manera que entonces ya con esto empezamos a ver ya la complejidad desde el punto de vista de la pura terminología, ¿verdad? Y argumentando ad hominem de las gentes de izquierda, políticos entrenados, que realmente que no se han para meter en estas cuestiones. Y entonces creen que la cosa es evidente. Y como vemos, no es evidente en la propia terminología de la izquierda, para nosotros más conspicua, como pueden ser el marxismo-leninismo y el maoísmo. Entonces, la dificultad, pues, es múltiple, pero, por ejemplo, uno de los modos de partir, que es de la que partí yo también, y que hemos estado comentando precisamente con un redactor de la Nueva España, ¿verdad? Que me ha preguntado que por qué este libro y tal, pues una de las cosas, modos de partir es este, que si le preguntas a alguien si es de izquierda o derecha, pues dice yo soy de izquierda. Bueno, ¿y por qué es usted de izquierda? Pues hay dos tipos principales de respuesta, o bien un tipo de respuesta abstracta, yo soy de izquierda porque quiero el progreso, la libertad, la igualdad. Eso se lee constantemente en escritos políticos, en cartas al lector, en artículos. Izquierda es el que quiere la libertad, la igualdad, el progreso. Se llama izquierda de progreso, esto lo oímos estos días en Madrid, queremos el progreso, ¿verdad? Y estas denominaciones son abstractas porque son ideas, eso, la igualdad, la libertad, el progreso, totalmente abstractas. Resulta que estas ideas también las tiene la derecha, por lo menos ahora. Es decir, ¿quién va a decir que no quiere el progreso? ¿Quién va a decir que no quiere la igualdad o la libertad? Es decir, no lo dice absolutamente nadie. Entonces resulta que estas ideas abstractas no son discriminativas. Y por mucho que se diga el progreso, al margen de que el progreso, ya lo veremos luego, la idea de progreso no es discriminativa porque el progreso es una idea que viene de otras fuentes, muy ligadas precisamente con la derecha progresista y con la izquierda también. Es una idea que aparece probablemente, hay muchas teorías, pero vamos, la más reconocida es la que pone la idea de progreso en Francia, en la Francia del siglo XVIII, en los nombres de Condorcet y de Turgot, que son los que hablan del progreso. Esta idea del progreso la toma en el siglo XIX Spencer, precisamente, y la toma Darwin, Marx, y así sucesivamente. Y entonces la idea de progreso está dentro de una tradición que naturalmente no se puede llamar de izquierda ni de derecha, es otra cosa distinta, porque Spencer, hombre, llamar de izquierdas a Spencer es un modo de decirlo, ¿no? El propio Darwin, pues será cualquier cosa, pero cuando Marx le pidió a Darwin permiso para dedicarle su obra al Capital, pues Darwin dijo que no entendía, que no quería comprometerse, ¿verdad? No quería comprometerse, independientemente de que Darwin fuese después muy utilizado naturalmente por la izquierda, como es evidente, ¿no? Por el propio Marx y por Engels. Pero entonces las palabras abstractas, como digo, de progreso, pues hoy día no son discriminativas, porque además el progreso propiamente, lo que llamamos progreso, el progreso en gran medida es resultado de la derecha, del capitalismo, sencillamente. Los ferrocarriles, ¿quién los hizo? Los ferrocarriles, las obras públicas. Esto fue propio del capitalismo, sencillamente, se nos llama el capitalismo. Después,
pero ya muy tardíamente, en el siglo XIX, en el siglo XX, pues cogió la bandera, naturalmente, de la Unión Soviética, el Partido Socialdemócrata en Alemania, pero desde luego de ninguna manera se puede decir que el progreso haya sido la bandera de la izquierda, en absoluto, ¿verdad? Lo que llamamos progreso. Ahora, si por progreso se entiende pues conseguir lo que uno quiere, es decir, si partido de progreso es conseguir que determinado individuo sea presidente de Madrid, claro, entonces claro que eso es progreso, pero eso es pura tautología, ¿verdad? Yo progreso porque quiero ser presidente de la Autonomía de Madrid y solamente hay progreso cuando yo sea presidente, pero eso es una pura tautología para engañar a bobos, ¿verdad? Nada más. Entonces, el progreso no es criterio, ni la libertad, ni la igualdad, etcétera. Luego suele haber otra serie de conceptos, de criterios que se utilizan, de carácter ya demasiado concreto, no abstracto, sino muy concreto. Pues, por ejemplo, yo soy de derechas porque soy partidario del trasvase del Ebro, ¿verdad? Mientras que la izquierda se opone al trasvase del Ebro, prueba las manifestaciones que ha habido en Zaragoza, en pueblos de Aragón, etcétera. Pero claro, te vas a Valencia, a Murcia, y resulta que las manifestaciones son al revés, porque a ellos les interesa que vaya el Ebro por allí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? ¿Cuál es de derecha? ¿Aragón? ¿Aquí hay derecha o izquierda? ¿O es Murcia, Valencia y Aragón y Cataluña? ¿Verdad? ¿Que aquí dónde está la derecha y la izquierda? Aquí parece que es una cuestión técnica que coyunturalmente se la apropia uno a otro, pero allí no hay ni izquierda ni derecha, si se habla en serio. Y no digamos con lo del chapapote, ¿verdad? Para citar ejemplos recientes. ¿Qué es ser de derechas? Haber dicho que el chapapote debía desembarcar en un puerto gallego. ¿Qué es ser de izquierdas? Haber logrado que se alejase de la costa. Esto no se puede sostener, esto que se ha dicho es una cosa tan vergonzosa decir esto, repetirlo, ¿verdad? Porque únicamente podría tener conexión con la izquierda-derecha política, alguna conexión indirecta, si se supusiera que había intereses económicos por medio, ¿verdad? Intereses económicos por medio, pero eso habría que demostrarlo y además son intereses tan complejos que daría exactamente lo mismo, porque además intereses económicos de corrupción los tiene tanto unos como otros en España, es decir, de ahí no se puede sacar nada en limpio, sencillamente es una pura vergüenza el poner a discutir de izquierda y derecha en estos términos, como se discute concretamente. Si se dice, no, es que la derecha lo que busca la izquierda es conseguir el aumento de las pensiones de los ancianos, o de los jubilados o prejubilados. Esto mismo lo que la derecha también, pero por necesidad. Es decir, no por intereses sociales, sino simplemente porque los ancianos somos 8 millones de votantes y interesa que el gobierno, ¿verdad?, que a los gobiernos les interesa tenernos contentos y subir a las pensiones. Es decir, que esto es una cuestión de pura mecánica electoral en la democracia. Es decir, que son criterios realmente ridículos los que se mantienen. Entonces, precisamente pensando en esto y tratando de buscar criterios que puedan ofrecer pues diferencias conceptualizables, ¿verdad?, inteligibles, discutibles, pero por lo menos que se entiendan. En el libro yo lo que propongo es determinar un criterio que sea político, que sea estrictamente político, que sea indiscutiblemente político, vamos, porque lo del chapapote no es político por sí mismo, es técnico, y lo del Tajo o del Ebro lo mismo, y lo de los ancianos lo mismo, ¿verdad? Esos no son criterios políticos, depende de la coyuntura. Un criterio que sea político internamente, intrínsecamente político. Y entonces, pues me fui a la categoría política por excelencia, que es el Estado, la polis. La polis es la ciudad-estado, no solamente la ciudad, en el sentido de urbanismo, la ciudad-estado. Es decir, la política viene de polis. Y cuando Aristóteles define al hombre, su famosa definición, el hombre es un animal político, lo que quiere decir es no que es un animal social, sino que es un hombre que vive en una sociedad política, que vive en el Estado, a diferencia del que vive en la selva, que es el salvaje, ¿verdad?, el que vive en los sitios donde no hay sociedades políticas, sociedades tribales, es decir, en sociedades concretamente, como ha dicho muy bien, que no son de la Viana, ¿verdad?, que están fuera de la urbe, de la URSS, ¿verdad? Eso es. Entonces, tomando el Estado como criterio político indiscutible, ¿vale?, indiscutible, pues se trata de ver cómo en función del Estado podemos ir diferenciando el concepto de izquierda frente al concepto de derecha, ¿verdad? Cómo se puede ir diferenciando y hasta dónde llega esto. Y en relación con este asunto, pues la clasificación primera y rápida que tengo que ofrecer es la siguiente. Lo que llamo
izquierda definida respecto al Estado, precisamente. Por eso se llama definida no en abstracto, izquierda definida, no porque alguien se autodefina como de izquierda, porque eso no es decir nada, ¿verdad? Una izquierda que se puede definir respecto al Estado, esa es la pregunta fundamental. ¿Usted cómo se define respecto del Estado? Como institución relativamente bien conocida. Y además de esas izquierdas definidas o definibles respecto al Estado, habría otras izquierdas, llamamos izquierdas también, que yo le llamo indefinidas, porque no están claramente definidas con respecto al Estado, aunque se llaman normalmente de izquierdas. Son izquierdas sociológicas que tienen mucho que ver con las izquierdas definidas, que propiamente no son izquierdas definidas. Bueno, pues estas izquierdas indefinidas las clasifico en dos grandes grupos. Lo que llamo izquierdas extravagantes e izquierdas divagantes, al margen de otra tercera clase que no voy a hablar aquí, las fundamentalistas. La distinción es la siguiente, y les voy a poner ejemplo para que se entienda perfectamente lo que quiero decir, porque yo lo que trato es de aclarar las cosas con absoluto rigor conceptual, no trato de analizar cosas que sean ininteligibles, sino todo lo contrario. Ya es bastante difícil poder encontrar conceptos que se adaptan a la realidad para ir inventándose cosas después. Izquierdas extravagantes serían aquellas corrientes que propiamente no se organizan en torno a una plataforma política, el Estado concretamente, sino que están orientadas hacia intereses pues extrapolíticos. Lo que ocurre es que luego, de hecho, estas corrientes, pues al vivir en el mundo, como el Estado es una realidad que nos encontramos por todos los lados, es absolutamente imposible el desconocerla, estas corrientes tienen que tomar contacto con el Estado. Y entonces, cuando aterrizan, diríamos, a la realidad, pues o bien se inclinan a la derecha o bien se inclinan a la izquierda. Pero son extravagantes. La mejor fórmula para expresar esta es la fórmula del Evangelio. Mi reino no es de este mundo. Ellas viven en otro mundo propiamente. Su plataforma está en otro mundo. Me estoy refiriendo sobre todo a la Iglesia Católica y a las iglesias en general, y a las ONGs que se parecen a las iglesias. Es decir, son corrientes que viven en otro mundo, tan digno o más, según ellos mucho más. Para decirlo con una fórmula también tradicional y perfectamente inteligible para que se haya asomado a estos temas. Viven en la ciudad de Dios, de San Agustín. Ellos viven en la ciudad de Dios, que es la Iglesia. No viven en la ciudad terrena, que es Roma, Babilonia, etcétera. El Estado, en una palabra, el Estado. Ellos viven en la ciudad de Dios, en la Iglesia. Y naturalmente la Iglesia, pues, su reino no es de este mundo. Ahora entienden perfectamente a qué me refiero. Lo que pasa es que la Iglesia tiene que tomar contacto con el Estado real. Y entonces, unas veces toma contacto con la derecha, casi siempre, ¿verdad? Y otras veces con la izquierda. Por eso se llama izquierdas extravagantes. Por ejemplo, pues todas estas corrientes de la teología de la liberación, que estos años hemos visto tantas veces, pues son corrientes procedentes de la Iglesia Católica, concretamente, que tomaron contacto con el marxismo, principalmente, en la época del diálogo marxistas-cristianos, y entonces se convirtieron en corrientes de izquierda, pero seguían siendo extravagantes, en el fondo seguían siendo extravagantes, porque lo propio de ellas no era esto, lo propio de ellas era salvar del pecado colectivo a las sociedades que según ellos estaban sometidas a la explotación y a la indignidad, al pecado, en una palabra. Y el pecado era el capitalismo, pero era un modo de ver el capitalismo como pecado, concepto totalmente extravagante con respecto al concepto político, ¿verdad? Porque el pecado es un concepto religioso, y llamar pecado al capitalismo, vamos, es una cosa verdaderamente rara, es una cosa extravagante, pues eso, extravagante, no es política. Y sin embargo, pues constantemente vemos, pues estos días, hoy que están poniendo la clase de religión otra vez como obligatoria en el bachillerato, ¿verdad? Pues ahí vemos un ejemplo, la izquierda extravagante que rápidamente se acomoda en cuanto puede, ¿verdad? En cuanto puede, aunque he observado en 2 o 3 profesores que han hablado hoy en televisión, me ha sorprendido, pues, que trataban de disimular que eran profesores de religión. Decía uno de ellos, un sevillano, yo voy a explicar religión, pero propiamente voy a explicar el humanismo.
Y otros decían, yo voy a explicar religión, sobre todo más que los sacramentos, pues no sé qué otra cosa decía, de ética. Entonces, disimulando, porque si explica religión, ¿verdad? Religión católica, ¿verdad? Es como si quisieran disimular, es decir, no se lo creen muy bien, no se lo creen mucho, por lo menos todos los profesores que he visto, al margen de que de su sabiduría debía ser muy deficiente por lo que han dicho. Decía uno de ellos, yo por ejemplo le digo, el dios de los moros, ¿cómo se llama? Alá. Claro, da una impresión malísima, ¿verdad? Un profesor de religión que se expresa en estos términos. Bueno, pero vamos a dejar esto aparte. La izquierda extravagante, entonces, las corrientes de la izquierda extravagante son corrientes que se generan en estratos sociales distintos de la política, pero que toman contacto con la política necesariamente. Izquierda divagante. Aquí la izquierda divagante sería al revés. Serían izquierdas o corrientes que suelen haber procedido de alguna izquierda definida, pero que desbordan los límites estrictamente políticos, los desbordan para introducirse ¿en dónde? Pues en terrenos que por sí mismos no son políticos. Por ejemplo, en el terreno de la filosofía en general, ¿verdad? Y es muy interesante advertir que precisamente en este terreno de la filosofía es donde tuvo un uso la palabra izquierda y derecha muy importante, sobre todo a raíz de la muerte de Hegel, porque los discípulos de Hegel se dividieron en la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. Así, la palabra izquierda y derecha aparece precisamente en relación con la filosofía de Hegel, que indirectamente, claro, tenía un sentido político evidente, pero que no estaba explícito todavía entonces. También es muy interesante advertir que la izquierda hegeliana, los discípulos de la izquierda hegeliana, se solían llamar los jóvenes hegelianos, mientras que los discípulos de Hegel, que llamaban la derecha hegeliana, se llamaban los viejos hegelianos. De manera que entonces, esta es la correlación interesante, izquierda y derecha, que son términos espaciales, inmediatamente recibían una definición temporal. La derecha es lo joven y la izquierda es lo viejo, lo cual está muy ajustado a la realidad, ¿verdad? De manera que entonces estas dos denominaciones, como vemos, son divagantes porque por sí misma no es izquierda y derecha. Efectivamente, aquí habría mucho que hablar, pero vamos a dejarlo. Me estoy acordando de aquella famosa frase de Herzen cuando definía la lógica de Hegel como el álgebra de la revolución. Según ello, la álgebra de Hegel sería la izquierda más radical, pero en fin, esto no sería hoy de recibo por parte de ninguno. Vamos, en cualquier asamblea política, tú vas a decir allí que si alguien que se de izquierda tiene que empezar por estudiar la lógica de Hegel, sencillamente te silban, ¿verdad? No te dejan bien. También un uso parecido de izquierda y derecha, aplicado a la filosofía, fue realizado por Bloch, el famoso profesor marxista de la Alemania democrática, en un libro que entonces tuvo mucho éxito en los años 70 o antes, 60 quizás fuera, un libro que se tituló Avicena y la izquierda aristotélica. Entonces Bloch se inventa, inspirado por la derecha izquierda hegeliana, se inventa una izquierda aristotélica y una derecha aristotélica. La izquierda aristotélica sería la izquierda materialista, sobre todo, relativa al materialismo, relativa a la inmortalidad del alma. Es decir, la línea de Estratón de Lamsaco, etcétera, y del propio Avicena. Mientras que la derecha aristotélica serían los espiritualistas, Alejandro de Afrodisia y después Santo Tomás, etcétera. Es decir, también ahí la aplicación de derecha e izquierda estaba determinada a dos corrientes filosóficas dentro de un sistema como era el de Aristóteles. Bien. Entonces, la izquierda divagante, como vemos, empieza a introducirse en campos que no son propiamente políticos, como son si el alma es inmortal o no es inmortal. Eso parece que políticamente, en principio, no tiene, la tiene enorme, pero directamente, sobre todo en el estado actual de las democracias de izquierdas y de derechas, que son agnósticas y que dejan esta cuestión de si el alma es inmortal o mortal, si Dios existe o no, lo dejan completamente al referido a la vida privada. Esto no se puede decir, yo soy de derechas, pues porque no creo, o porque creo en la inmortalidad del alma, y soy de izquierdas porque no creo, ¿no? Porque puede ser al revés. O sea, hay multitud, hay encuestas interesantísimas en España, demuestran que más del 80% de la población española, por tanto una gran cantidad de izquierdas, pues creen en Dios y creen en la inmortalidad del alma. De manera que ahí ese criterio no sirve para izquierda y derecha.
Que la mayor parte de la gente de los españoles son cristianos, por eso le ponen la religión. Son cristianos, creen en Dios, practicantes o no, pero son cristianos y creen en la inmortalidad del alma. ¿Por esto vas a decir que son de derechas? No se dice esto. Es decir, que entonces son cuestiones sumamente delicadas que es mejor ponerlas entre paréntesis de momento. Otro punto de la izquierda divagante, al margen de esto, pues es el arte. El arte, las vanguardias artísticas. Naturalmente, el arte de vanguardia se supone que es de izquierda, frente al arte conservador, tradicional, se supone que es de derecha. Y entonces se dice, claro, Picasso es de izquierda, ¿verdad? Picasso es de izquierda, ¿por qué? Le preguntas, ¿por qué? Hombre, porque era del Partido Comunista o porque era muy amigo del Partido Comunista. Bueno, eso no es suficiente, ¿verdad? Eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque podía ser amigo y por razones coyunturales o lo que fuera. Es por su obra. Es que la obra de Picasso es de izquierda. ¿Por qué? Hombre, porque pintó el Guernica. Pregunta. Bueno, ¿y por qué el Guernica es de izquierda? A ver, si al Guernica le quitas Guernica debajo, que es una pregunta que ya la he hecho a muchos profesores de arte, ¿verdad? Si al Guernica le quitas Guernica, pues aquello no es ni de derecha ni de izquierda, es Guernica por la asociación externa de que todo el mundo se acuerda de Guernica, del bombardeo, de la Legión Cóndor, etcétera, de la guerra civil, pero resulta que cuando empiezas a ser de izquierda es cuando pones Guernica debajo, y sobre todo cuando le quitas la U, Guernica, como lo escriben los vascos, ¿no? Guernica, claro, porque naturalmente el PNV se considera de izquierda radical, que ya es el colmo. Pero a mí me parece que llamar al Guernica de Picasso un cuadro de izquierdas, porque pone debajo Guernica, es como aquello que hacía el pintor Orbaneja, del que habla Cervantes, que pintaba un gallo y tenía que poner debajo gallo para saber lo que había pintado. Porque si no pintaba, si después de pintar el gallo no pone debajo gallo, nadie sabía que era gallo. Aquí pasa lo mismo. Si debajo del Guernica no pones Guernica, nadie sabe lo que es eso, ¿verdad? Y sin embargo, la gente se apasiona de tal manera que ven el Guernica el verdadero símbolo de la izquierda, y va y viene, etcétera, y casi como un fetiche. Bien. Entonces, la izquierda extravagante es esto. Entonces se dice, no, Dalí es de izquierdas, o de derechas, parece que es de derechas Dalí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y entonces, pues, resulta que la vanguardia, y esto no lo digo yo, está reconocido generalmente por toda la historia del arte, la vanguardia, por ejemplo, el futurismo de Marinetti y todo lo demás, fueron primeramente fascistas. Y se crearon unos fascios artísticos que precisamente estuvieron en la vanguardia. Y el fascismo estuvo en la vanguardia de muchos movimientos artísticos, de manera, y el fascismo todo el mundo lo considera de derechas. De manera que la conexión de la izquierda con el arte, como realmente está ya muy acostumbrado a las firmas de intelectuales y artistas, ¿verdad? Aquí firman un escritor de protesta, intelectual y artista. Claro, el artista es de izquierdas. ¿Pero por qué? Lo será él personalmente, muy bien, porque vota a la izquierda, porque es de izquierda, pero su obra, ¿por qué es de izquierdas? Esa es la cuestión. La pregunta es, ¿por qué es de izquierda su obra? Eso, efectivamente, si te pone Guernica o te pone ahí unos lemas, ¿verdad?, de carácter izquierdista, bien, pero ya no serán propios del arte, serán pastiches, realmente en el fondo serán pastiches, no es obra de izquierda por sí misma. Y este es uno de los problemas más serios que tiene la izquierda y que tantas vueltas ha tenido que dar, o ha querido dar la llamada estética marxista. Bien. Entonces, si eliminamos la izquierda, la corriente de las izquierdas extravagantes y las divagantes, nos volvemos a la izquierda definida, que nos sirve de punto de partida. ¿Qué es la izquierda definida? Aquí llamamos izquierda definida. Bueno, en una conferencia de este tipo, pues no tengo tiempo, pero vamos, resulta muy interesante hacer una alusión por la importancia que tiene a los conceptos de izquierda y derecha, pues de carácter anatómico o de carácter geográfico, ¿verdad? Y esto por una razón, no simplemente por razones de erudición o de ilustración, sino porque las referencias anatómicas, la mano derecha y la mano izquierda, las referencias anatómicas, resulta que están de algún modo pues controlando muchas veces la idea de izquierda y derecha política, lo están constantemente. Cuando te dice la gente, no, es que la derecha y la izquierda son cosas relativas, es lo primero que te dice la gente, es que eso es una cosa relativa. Y es una cosa sorprendente, cuando dice, no, es que la izquierda y la derecha es relativa, ¿qué quiere decir usted con esto? Pues ya ve, decía, pues la derecha y la izquierda, ¿verdad? La derecha y la izquierda.
Esta está a la derecha o a la izquierda, yo lo pongo aquí y ya está a la izquierda, lo pongo aquí y ya está a la derecha, es relativo. Entonces, ahí están utilizando enteramente, para decir que la izquierda relativa, están utilizando este tipo. Cuando se dice el centro, izquierda, derecha, centro, centro tiene sentido topográfico, izquierda, derecha y centro, ¿verdad? Entonces, la idea de centro está tomada sencillamente del sentido topográfico de izquierda y derecha. Es cosa de decir si la cosa es absurda, completamente absurda. Bueno, pero el análisis de esto es tan complicado que vamos a dejarlo aquí porque es muy difícil. Lo que quiero decir es que el interés por referirnos a las acepciones anatómicas de las manos derecha e izquierda, que están siempre referidas a un centro, que es el cuerpo. Es el cuerpo. Es decir, la mano derecha y izquierda, o el hemisferio derecho y el izquierdo, están referidos a un cuerpo, que es el centro. Pero este centro, entonces, resulta que es el parámetro de la izquierda a la derecha. Si te das la vuelta, ¿verdad?, pues la izquierda a la derecha se organiza en otro modo, el parámetro es este. Pero si le quitas el centro, si le quitas el cuerpo, entonces la mano derecha y la izquierda pierden completamente su significado. Supongamos, un ejemplo muy conocido, que yo también lo analizo aquí, supongamos la mano derecha e izquierda que son iguales, que sean exactamente iguales. Iguales quiere decir que haya una correspondencia biunívoca entre cada punto de uno y otro, la misma distancia, la misma escala, que sean iguales. Ocurre que son iguales, pero no son congruentes, es decir, no se pueden superponer, ¿verdad? Porque si pongo una sobre otra, quedan orientadas al distinto lado. Si las pongo así, orientadas los dedos al mismo lado, pues tampoco se superponen. Es decir, son incongruentes. Entonces, son iguales y incongruentes, son lo que se llaman los topólogos enantiomorfos, son conceptos enantiomorfos. En el plano, es lo que ocurre, en un plano, si se pinta un triángulo rectángulo escaleno, ¿verdad?, orientado a la izquierda y a la derecha, esos triángulos son iguales, tienen las mismas dimensiones, los mismos ángulos, exactamente lo mismo, pero no se pueden superponer, más que girando en la tercera dimensión. Y son también enantiomorfos, son incongruentes. El ejemplo, la situación pintoresca que las puso Kant, es que si, por hipótesis, en un espacio vacío estuviese flotando una mano aislada, cortada de la muñeca, estuviese flotando una mano aislada en el vacío, nadie podría saber si esa mano era derecha o izquierda. ¿Cómo se podría saber si era mano derecha o izquierda? Pues simplemente cogiendo el muñón y viendo a cuál correspondía, ¿verdad? Pero por sí mismo la mano derecha e izquierda. Entonces resulta que la mano derecha e izquierda, la orientación en el espacio, pero esto pasa en muchas cosas, en los ciclos de Cori pasa en muchísimas cosas de la naturaleza, ¿verdad? Esta orientación supone siempre un parámetro que es el centro, en este sentido. Y entonces el centro no es ni derecha ni izquierda. Y como además lo que está a la derecha o a la izquierda se pueden recoger parámetros que estén en cada uno de los lados, entonces la extrema derecha, la extrema izquierda, la extrema izquierda, la extrema derecha, la extrema izquierda, etcétera, empiezan a ser subdivisiones que no se aproximan entre sí. Bien, esto es una situación que se complica inmediatamente, pero mucho, y que solamente la cito aquí para hacerles dar a entender que las referencias topográficas son muy importantes, pero totalmente confusas, que la gente las toma de un modo totalmente confuso. Es lo único que quiere sacar el limpio de esta referencia. Entonces, claro, la asociación, por otra parte, de la izquierda y la derecha, topográficas con la política, sabemos históricamente de dónde procede. Probablemente, siempre hay discusión, probablemente procede de la Asamblea Francesa, cuando a la izquierda del presidente se sentaron los jacobinos principalmente y a la derecha se sentaron los fuldenses y demás. Es decir, se sentaron dos partidos políticos que estaban organizándose entonces y que representaban precisamente a las corrientes revolucionarias de entonces frente a las corrientes conservadoras del antiguo régimen. Y los que estaban sentados a la izquierda, pues se fueron llamando las izquierdas y los otros las derechas. Esto fue el origen topográfico. Y en España, pues un siglo después, en 1871, cuando se discutía en el Parlamento español precisamente la cuestión de la primera internacional, entonces el presidente de la Asamblea sometió a votación aquello y les dijo algo así: tenéis que elegir entre aceptar la primera internacional o rechazarla. Si queréis hacer una cosa, seguid por esta senda, si no la otra. Y entonces el diario de sesiones anota: aplausos en la izquierda, murmullos en la derecha. Es la primera vez que aparece en el Parlamento la izquierda y la derecha, pero aquí la izquierda es los que están a la izquierda. Aplausos en los que están a la izquierda.
murmullos en los que están a la derecha. Es decir, ahí la posición topográfica en el Parlamento pues estaba relacionada con ciertas ideas. ¿Por qué es esto? Esa es otra cuestión. Tierno Galván da una explicación ingenua por completo de esta situación, porque pide el principio, dice, claro, los de la izquierda natural que estuvieran a la izquierda, pero hombre, por favor, ¿verdad? Eso lo dice Tierno Galván, se ve que como escribió muy deprisa el inglés sobre la izquierda, no tuvo tiempo el hombre de meditar bien, ¿verdad? Y entonces, habría otras razones, probablemente tendría que ver con el hecho de que ya en el concilio de Nicea, los obispos arrianos estaban a la izquierda, que eran un poco los revolucionarios, los heterodoxos, y los ortodoxos estaban a la derecha. Y que en los bancos, en las iglesias, en todas las medias, a la izquierda se ponían las clases más humildes y a la derecha se ponían las clases más elevadas. Entonces, se podría decir, aunque esto hace falta estudios más precisos, se puede decir que la posición de la derecha, al margen de la derecha de Dios Padre, pero está lo mismo, porque tampoco vale para eso, la diestra de Dios Padre, la siniestra, etcétera. Bien, se podría decir que si los revolucionarios en Francia se sentaron a la izquierda es porque tenían una querencia, diríamos, a sentarse donde se sentaban los más humildes en la iglesia, ¿verdad? Y viceversa. Esto sería una explicación. Pero lo cierto es que el concepto de izquierda aparece en ese contexto, en esa coyuntura. ¿Y cuál es esta coyuntura? El punto de vista que yo he mantenido al hacer este análisis es el más parecido al que pueda tener el punto de vista de un zoólogo, con perdón, que está tratando de describir pues los géneros de vertebrados desde el punto de vista de la evolución. Es decir, los vertebrados, pues como todos sabemos, pues son una línea evolutiva que empieza con los peces, se van formando, de ahí salen los anfibios, luego los reptiles, luego vienen los mamíferos, las aves, etc. Entonces, estos diferentes géneros, ¿verdad?, o clases según la terminología, vamos, de formas animales, van evolucionando unas de otras, son totalmente distintas, y en la evolución de las segundas no supone que las primeras desaparezcan. En nuestros días tenemos anfibios, reptiles, peces, etcétera, igual que mamíferos. Es decir, la evolución es acumulativa, no es que cada nueva especie suponga la desaparición anterior. Bueno, pues este es el punto de vista que yo adopté para analizar la evolución de la izquierda a partir de la primera izquierda, que es la Revolución Francesa. Por eso es muy importante el trazar, voy a hacerlo lo más brevemente posible, las líneas de la primera generación o género de izquierda, que es la izquierda revolucionaria francesa, que es lo que en el libro se llama izquierda radical o izquierda jacobina, por razones que aquí no son del caso de explicar. Lo de radical era una palabra que se utilizó ya a finales del siglo XIX, precisamente porque en la época de Napoleón III estaba prohibida la palabra izquierda, y entonces llamaban radicales precisamente como eufemismo, ¿verdad? Era una palabra eufemística, en lugar de decir izquierda eran radicales. Bien, entonces la situación sería la siguiente. Partimos del antiguo régimen, y esto es la derecha. Es decir, la derecha, lo que llamamos derecha, sería el antiguo régimen. Y entonces hay que decir, según esto, que la derecha es lo primero. La derecha es lo primero. La derecha tiene, diríamos, sustantividad propia. ¿Por qué? Porque la derecha es la forma del Estado, de organizarse el Estado, estamos hablando del Estado, pues per secula secularum, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero incluso en la democracia griega, ¿verdad? Aquí no voy a hablar de este asunto porque no tenemos tiempo, pero en general se puede decir que absolutamente todas las formas de Estado que han existido, incluyendo el Imperio Romano, el Imperio de Alejandro, el Imperio de los Reyes Católicos y, por supuesto, el Imperio francés o el Reino francés y el inglés, es decir, que todo esto son constituciones de derechas, sobre todo después de la Edad Media. ¿Por qué? Porque allí las instituciones principales, para decirlo rápidamente, son el trono y el altar. Es decir, la soberanía viene del derecho divino de los reyes, ¿no? Es el trono y el altar. Entonces, el pueblo simplemente es o materia de la forma, esto en la teoría escolástica, el pueblo es materia que recibe la forma de la autoridad que procede de Dios, non es potestas ni siadeo, la autoridad viene de Dios. Esa es la tesis clásica de San Pablo, que se aplica, que efectivamente en las teorías de los griegos, de Aristóteles y Platón, la cosa es distinta, pero más bien en la teoría, en la práctica no.
Yo en un libro que va a salir ahora mío en septiembre sobre la democracia, precisamente le dedico un capítulo a fondo a tratar de destrozar, de triturar la idea de la democracia griega que tantas veces se invoca, ¿verdad?, como el prototipo de la democracia actual. La democracia griega, según yo trato de presentar, no es democracia, sencillamente es otra cosa diferente. Es una oligarquía de otro tipo, bien, esclavista, con la población, con el 80% de población esclava, más los metecos. Entonces, llamar a eso democracia, pues, en fin, es un modo de hablar, como otro cualquiera, ¿no? Es un sistema de elegir representantes, pues, muy interesante, pero nada más. Bien. Entonces, lo que quiero decir es que se puede afirmar, así en líneas generales, que los regímenes de los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII son de derechas. Son regímenes de derechas. Es el antiguo régimen que se llama, con todas sus variaciones imaginables. Son regímenes de derechas. Y son regímenes en donde los estados están plenamente constituidos, de diferentes formas, pero sobre todo a partir del Estado moderno, a partir del siglo XVI y XVII. Bien. ¿Qué es entonces, en función de lo que necesita la Revolución Francesa? Aquí viene la ideologización, que no tengo tiempo de exponer aquí, por supuesto. Claro, para que se entienda rápidamente. Lo que habría hecho la Revolución Francesa, y se habría propuesto por lo menos, y en parte hecho, era demoler el antiguo régimen, es decir, triturar el antiguo régimen, demolerlo el antiguo régimen. ¿Qué quiere decir demolerlo? Pues tomar el Estado del antiguo régimen, el Estado ya consolidado con toda su estructura anatómica, como digo ahí en el libro, una estructura anatómica como un organismo, esta metáfora es constantemente utilizada. El Estado es un organismo que tiene cabeza, cuerpo, pies, extremidades, estómago, etcétera, cerebro, ¿verdad? Es un organismo que tiene partes anatómicas, y entonces el organismo, este organismo tradicional, estudiado por los politólogos, con categorías muy parecidas a las de los médicos, la metáfora del político y el médico está constantemente utilizándose, la salud del pueblo y la salud del cuerpo se intercambian continuamente, pues esta idea del Estado organizado anatómicamente según estas partes que son, ya digo, la cabeza, que puede ser el rey y el trono, el cuerpo, los estados, los estamentos, etcétera, los diferentes órganos del Estado, pues qué sé yo, las cortes, los parlamentos, etcétera, etcétera, el poder judicial, todas estas cosas, ¿verdad?, que todavía, por ejemplo, examinan los clásicos de la filosofía política. La Revolución Francesa habría instituido un análisis de destrucción, descomposición de estas partes anatómicas en sus elementos individuales, en sus átomos, una cosa muy parecida, por eso llamamos organización, una cosa muy parecida a la que se estaba haciendo entonces, por ejemplo, en la teoría orgánica. Todo el mundo recuerda, todo el mundo sabe hoy que tenemos células, ya es de saber ordinario, todo el mundo sabe hoy que nuestro organismo está compuesto de células, pero esto se supo hasta muy entrada del siglo XIX. El organismo era un organismo íntegro compuesto de diferentes partes, cabeza, tronco, estómago, corazón, etcétera, ¿verdad?, miembros. El gran descubrimiento de la teoría celular es que este organismo que tradicionalmente estaba constituido por partes anatómicas empieza a ser descompuesto en unidades totalmente abstractas que son las células, y resulta que los 70.000 millones de células que tenemos en cada uno de los organismos constituyen una especie de organismos independientes cuya asociación o federación constituyen los organismos. Y así, en el siglo XIX, se recurrió constantemente a metáforas políticas para tratar de entender por qué cada uno de nosotros está compuesto de millones y millones de células, y se habló de la república de las células. Haeckel dijo, es un estado federal, el organismo es un estado federal de células, ¿verdad? Se interpretó el cáncer como una especie de revolución, de un conjunto de células que se emancipan y quieren coger a las demás, ¿verdad? Es decir, había tal facilidad de pasar de una cosa a otra, que por esto es por lo que era casi obligado el tratar de interpretar los términos del racionalismo político de la Revolución Francesa en los términos de la olización,
descomponer un todo en partes homogéneas y tratar de reconstruir después ese todo a partir de las partes. Pues bien, esto es lo que había hecho la revolución. Primero, descomponer el todo, lo descompuso totalmente, mucho más o tanto como tajando o abriendo el organismo a un médico o un biólogo. Lo hizo cortando la cabeza a Luis XVI, ¿verdad?, y destrozando y matando en la guillotina pues a todo lo que se ponía por delante, ¿verdad? Es decir, destruyó el antiguo régimen, pero físicamente, ¿eh? Aquí no hay metáfora ninguna, lo destruyó físicamente. Exactamente igual cuando en una preparación para un microscopio destruyes el tejido para poderlo ver, ¿verdad? Destruyes el tejido para poder ver las células, y si no tienes microscopio no las ves, ¿verdad? Entonces, la descomposición del antiguo régimen, del estado del antiguo régimen, en sus partes, en sus átomos, en sus elementos celulares, estos elementos eran los individuos, eran los individuos. Y el Estado se interpretaba precisamente como el resultado, precisamente, de las voluntades individuales de la soberanía popular, de lo que llamamos hoy democracia, sencillamente, de la democracia. Esta es la idea fundamental. Idea que es abstracta y completamente discutible, pero esta es la idea fundamental. Es decir, el Estado es la composición de los individuos, que llega al extremo, en tesis como la de Rousseau o de Rawls últimamente, a extremos completamente ridículos, que le llevan a suponer que los individuos son anteriores al Estado, ¿verdad? El individuo en estado de naturaleza, que después hay un contrato social, y cosa que es falsa, totalmente falsa, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Revolución Francesa? En dos palabras, lo siguiente: que el producto de la Revolución Francesa, es decir, de la destrucción del antiguo régimen y la reconstrucción de un nuevo régimen basado en la soberanía del pueblo, de los individuos, de los ciudadanos como se les llama, los ciudadanos, esta soberanía supone, naturalmente, que los ciudadanos están unidos en un recinto especial donde se ha producido la revolución, la gran revolución, la Revolución Francesa, donde se ha producido la revolución, y estos ciudadanos pues tienen que reconstruir otra vez las instituciones enteras, de arriba abajo, tienen que reconstruir absolutamente todo. Y naturalmente esta reconstrucción pues se encuentra con que en el recinto en que se mueve está rodeado de otros antiguos regímenes, de los imperios, el imperio inglés, el imperio español, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, etcétera, están unidos, está rodeado enteramente de otros imperios del antiguo régimen que resisten ese experimento, que lo resisten enteramente. Entonces, esta izquierda revolucionaria lo que tiene que crear como algo propio es la idea de nación política. Esta es la idea central del libro. Lo que crea esta idea, al destruir el antiguo régimen, al destruir el Estado del antiguo régimen, lo que aparece en su lugar es la nación política. Fíjense lo que quiere esto decir. Quiere decir que lo que llamamos hoy nación política procede del Estado, de un Estado previo, no procede de la nación étnica, como sostienen hoy día tantas y tantos politólogos, e interesados sobre todo, particularmente pues catalanes, vascos, muchos gallegos y algún que otro asturiano, cuando dice Asturias y nación, ¿verdad? Algún que otro, Asturias y nación, confundiendo la nación en el sentido étnico, que es la traducción latina del griego gens, gente, las gentes, ¿verdad? Confundiendo esto con la nación política. Es decir, las naciones étnicas son totalmente distintas. Las naciones étnicas no son naciones políticas, y precisamente lo que hace la Revolución Francesa es transformar la nación étnica anterior en una nación política nueva, donde las diferencias nacionales étnicas entre los franceses, es decir, bretones, pues, qué sé yo, bretones, alsacianos, etcétera, desaparecen, como dice Renan y dicen otros tantos escritores de aquella época. Ya, lo que decía San Pablo, ya no hay griegos, ni bárbaros, ni gentiles, etcétera, todos somos parte del cuerpo de Cristo, ya no hay alsacianos ni bretones, todos somos franceses. Condición inmediata, todos tienen que hablar francés, porque si no se habla todo francés, entonces no formamos una nación. El que no habla francés, los patois famosos, que se hace a la guillotina, ¿verdad? Y así se introdujo el francés en Francia, y así se hizo la nación francesa, la nación republicana. Entonces resulta que al principio, los primeros días de la Revolución, efectivamente se propugnó el atender a los patois, es decir, a los dialectos o los idiomas. ¿Y qué ocurrió? Pues que la mayor parte de estos dialectos estaban poseídos por curas, como pasa también en España ahora.
Fíjense que los curas son la madre del cordero aquí, siempre que haya un bablista detrás de ahí hay un cura, lo cual está muy bien, pero que hay que saberlo, ¿verdad? Hay que saberlo para no chuparnos el dedo. Y lo mismo pasa en Cataluña, en el País Vasco, la ETA nació en el seminario, como se sabe, bien. Entonces, lo pasaba en Francia. ¿Qué ocurría? Que los curas cogían los patois, los decretos que daban en París, los traducían allí en provincias al pata, los tergiversaban, etcétera, etcétera, total, que acabaron Gregoire cuando dice esto no puede ser, y aquí todo el mundo habla francés y se acabó la historia. Y el que no habla francés es contrarrevolucionario y a la guillotina. Y así se murieron muchos por no querer aprender francés y publicarlo. Bien. Entonces resulta que la nación francesa, la nación política, aparece en Francia, la soberanía aparece con la nación. La nación es esencialmente republicana, esencialmente porque ha aparecido precisamente después de la desaparición del antiguo régimen, de la guillotina de Luis XVI. Y esta nación republicana, naturalmente, pues es una institución, naturalmente, que sigue adelante. ¿Cómo sigue adelante? Yo muchas veces pongo como ejemplo, para hacer intuitivo la situación, pongo como ejemplo el hecho de que el día mismo en que se proclamó la República Francesa, en la Asamblea, ese mismo día estaba teniendo lugar la batalla de Valmy, famosa, en donde por primera vez los soldados, en lugar de decir viva el rey, como se decía, dijeron viva la nación. Los soldados de Kellerman frente a las tropas del duque de Brunswick que estaban sitiando París. En lugar de decir viva el rey, dijeron viva la nación. Esa es la nación republicana que aparece con la Revolución Francesa. Nación que está acosada completamente por toda una serie de estados que la rodean, su contorno, y que son del antiguo régimen, y naturalmente intentan arrasarla. Entonces, aquí habría nacido la primera izquierda, la izquierda jacobina, la izquierda radical, que naturalmente no muere aquí. En el libro yo pretendo continuar esa izquierda radical precisamente con Napoleón. La obra de Napoleón habría sido, Napoleón sería el jacobino por excelencia, que habría necesitado recurrir a las armas para extender los principios de la revolución en toda Europa. Sencillamente era un sistema parlamentario mediante votaciones, todo lo indirectas que se quisieran, pero en fin, la soberanía seguía estando en el pueblo. Y lo que hizo Napoleón fue extender esa izquierda, esa nueva izquierda revolucionaria, por toda Europa y por América, ¿verdad? Y así termina, y esa izquierda sigue adelante, pues se recupera otra vez con Napoleón III en Francia, etcétera, etcétera. Pero esa sería la primera corriente de izquierda, la izquierda radical, que crea la nación política, como sujeto de la soberanía política. La segunda izquierda, la segunda corriente de izquierda, el segundo género de izquierda. Esto habría ocurrido, esta segunda corriente de izquierda habría nacido en España, precisamente. Aquí los problemas son muy difíciles, pero yo los he sistematizado de la siguiente manera. En principio, la izquierda en España, en el antiguo régimen de Carlos IV, Fernando VII, etcétera, la izquierda en España está representada por las propias tropas de Napoleón que vienen a España. Es decir, Napoleón viene a España, teóricamente, a implantar aquí los principios de la revolución, a poner a su rey, a su hermano, José I, que había sido nombrado rey según una constitución de Bayona, que prácticamente era la constitución del año 8 de la Revolución Francesa, y entonces, cuando viene José I, instaurado aquí como rey de España, con las bayonetas francesas, por supuesto, y con una serie de afrancesados, como se le llamó, entre los que estaba Llorente o Goya, o tantos otros tan conocidos, ¿verdad? Estos afrancesados realmente son la izquierda, en principio, en España, pero al mismo tiempo son traidores, porque naturalmente han pactado con el invasor, han pactado, y con sus más y sus menos han pactado. Y frente a ellos están las guerrillas, por una parte, y por otra parte están las Cortes de Cádiz, aquella famosa distinción de Marx tan conocida, cuando Marx expone la revolución en España y distingue guerrillas y Cortes de Cádiz, y dice guerrillas, pues fuerzas sin ideas, Cádiz, ideas sin fuerza, ¿verdad? Bueno, un quiasmo de esos de Marx, pero que hay que matizarlo porque no es verdad. Es decir, las guerrillas tenían ideas, ¿cómo no iban a tenerlas? Si no se hubieran podido mover. Pasa que eran ideas del antiguo régimen. Y las Cortes de Cádiz también tenían fuerza, entre otras cosas la fuerza de las propias guerrillas.
utilizada a su servicio, ¿verdad? Esa es la cuestión. Era la propia fuerza utilizada a su servicio. Total, en las Cortes de Cádiz lo que se incuba es una revolución que no es en modo alguno una copia mimética de Francia, pero una revolución muy paralela y sin duda acelerada y desencadenada por Francia, por Napoleón en España, una revolución que consiste en eliminar la soberanía del rey y restituirla a la nación. Es decir, la nación española aparece en las Cortes de Cádiz, precisamente. En las Cortes de Cádiz se define la nación española como el conjunto de todos los individuos que viven en ambos hemisferios. Es decir, aquí la menor presencia de racismo imaginable. Aquí son españoles, pertenecen a la nación española todos aquellos que viven en España, en América, en Filipinas y donde sea, ¿verdad? En África. Es decir, todos los españoles forman parte de la nación española. Artículo 3, la soberanía reside en la nación. Es decir, aquí desaparece completamente el antiguo régimen. Esta es la revolución de la Constitución del 12, de las Cortes de Cádiz. Y aquí esta revolución se hace principalmente por obra de una nueva corriente que aparece en España y con una denominación típicamente española, que es la denominación de los liberales, que se oponían a los serviles. Yo sugiero en el libro que esta famosa oposición entre serviles y liberales, que tanto jugó en el siglo XIX, ¿verdad?, en el propio himno, ¿verdad?, el trágala famoso, el trágala, ay trágala, ¿verdad?, tu servilón, ¿verdad?, pues yo sugiero que posiblemente la denominación de liberales y serviles tendría que ver con la distinción que se hacía en los escolásticos entre las artes liberales y las artes serviles, ¿verdad? Las artes liberales eran las propias de poetas, escritores, pues qué sé yo, artistas, mientras que las artes serviles eran las artes mecánicas. Pues un poco los liberales, que efectivamente eran casi todos pues teólogos o abogados o lo que fuera, estos aristócratas, muchos de ellos, o gente como Jovellanos, estos liberales, ¿verdad?, estos liberales son los que dieron lugar a una cierta izquierda característica que siguió durante años, que pasó a Inglaterra. En Inglaterra el partido White se llamó liberal, ¿verdad?, se llamó liberal por analogía con España, y se acuñó un concepto político que dura hasta nosotros y que representaba la izquierda. Para que vean hasta qué punto era la izquierda, pues nada menos recibió la condenación más fulminante de Pío IX en el Sílabus. En España fue muy conocido una obra muy difundida de un sacerdote catalán llamado Salvani, que se titulaba El liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado, es decir, ser liberal era ser pecado, porque era como el demonio, ser liberal. Y entonces es pecado, fíjense, el liberalismo es pecado. Es decir, que entonces, y sin embargo los liberales, claro, cuando fueron saliendo, las otras corrientes de izquierdas fueron aproximándose hacia la derecha burguesa, y todavía sigue así. La izquierda liberal ha seguido hasta nuestros días. Es decir, los grandes intelectuales, como se llaman, de la Segunda República, pues qué sé yo, Unamuno, Marañón, Pérez Ayala, yo qué sé, toda esta lista de intelectuales, ¿verdad?, que solemos conocer, Azorín, etcétera, todo esto se definen, y después la Inentralgo, etcétera, se definían como liberales, precisamente son liberales. Es decir, que el liberalismo es una tradición muy arraigada en España y que en principio se ha autoconsiderado como izquierda porque efectivamente venía de las Cortes de Cádiz, en el fondo. Con esto tenemos ya las dos corrientes, diríamos, primigenias de la izquierda. Dos corrientes que están entre sí, a veces aliadas, pero muchas veces contrapuestas. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Es decir, ¿cuáles son los hechos que dan lugar a la tercera corriente de izquierda? De un modo interno, necesario, no gratuito, ¿verdad? Y también en relación con el Estado. Pues pasa lo siguiente, que la izquierda jacobina y la izquierda liberal, el liberalismo, una palabra, hoy día se llama de liberalismo y neoliberalismo, con el mismo espíritu, deja en libertad a cada uno de los individuos. Esa es la idea del liberalismo, en libertad. Y de hecho esa libertad se convierte en libertad para vender la propia fuerza del trabajo para el que no tiene bienes raíces o de herencia, ¿verdad? Entonces lo único que tiene cada individuo es su fuerza de trabajo para venderla. Y entonces comienza con esa liberación producida por la Revolución Francesa, comienza un periodo de explotación
la explotación del capitalismo, la que estudió Marx precisamente, mucho más cruel, si cabe, que la del antiguo régimen. Es decir, la explotación del proletariado, tal como la describe Engels en La clase obrera en Inglaterra y otros 1000 textos, ese tipo de situación producida cuando la emigración de los campesinos rurales a las fábricas, ¿verdad?, para trabajar allí 12 horas, 14 horas, etcétera, sin ningún derecho, etcétera. Esa es la nueva explotación propiciada precisamente por la Revolución Francesa, que por eso Marx la calificaría de revolución burguesa. Claro, es la burguesía la que realmente hizo la Revolución Francesa. Y entonces, esta revolución, como está basada en el Estado, naturalmente es el Estado, que la plataforma de donde se controla la nación política, tanto los liberales como los jacobinos, es fundamentalmente el Estado, la república una e indivisible, que decía Robespierre, la república una e indivisible, ¿verdad? Es decir, el Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se produce un mecanismo de regresus hacia las razones por las cuales la liberación producida por la Revolución Francesa ha conducido a semejante situación de explotación inicua y totalmente imprevisible. ¿Quién tiene la culpa de esto? El Estado, el propio Estado. Esa es la solución que ofrece precisamente la tercera corriente de izquierda, la izquierda libertaria, es decir, el anarquismo, en una palabra. Y entonces el anarquismo plantea las cuestiones en el sentido de que todas las desgracias, injusticias, etcétera, que ocurren en Europa y en el mundo son debidas al Estado. El Estado es un Estado de explotadores, necesariamente, y por tanto la desaparición del Estado, la extinción del Estado es la condición primera, sin la cual es imposible sencillamente establecer una justicia social. Empieza la etapa anarquista y ocurre, estoy ya dando grandes pinceladas para ir acabando, ocurre que esta situación del anarquismo, pues por muy fundada que esté teóricamente, en la práctica no tiene posibilidades de actuar. Simplemente la forma de actuar contra el orden establecido, sea liberal, sea republicano, la única forma de actuar es la bomba, la acción directa, ¿verdad?, que naturalmente produce efectos contraproducentes. Después, efectivamente, se va organizando en forma de comunas, de cantones, la cosa de Proudhon, en España el federalismo, el Prix Margall, y ya últimamente, a finales del siglo, se encuentra otra plataforma que no sea el Estado, ¿verdad?, y tampoco sea el cantón, que es el sindicato, es el anarcosindicalismo, ¿verdad?, en donde el anarquismo se recupera bastante, poniendo pie precisamente en los sindicatos obreros, en la CNT en España concretamente. Y entonces el anarquismo supone de todas formas una opción que no se concibe como política, pero se define frente al Estado. Por esto digo yo, el Estado sigue siendo la referencia, porque definirse por negar el Estado equivale a seguir tomando al Estado como punto de referencia, eso quiere decir. El anarquismo también es una corriente que se define frente al Estado. Luego el Estado sirve para definir esta importantísima corriente de izquierda, porque negar lo que dice otro es una forma de tenerla en cuenta como natural. Entonces, este anarquismo, que tanta importancia ha tenido en la historia del siglo XIX y en España concretamente, y la sigue teniendo todavía, porque el anarquismo revive una y otra vez, un gran porcentaje de los movimientos antiglobalización de nuestros días, en el fondo son reviviscencias del anarquismo, en el fondo son anarquismo. Los movimientos de insumisión, de objeción de conciencia, etcétera, todos estos movimientos, en el fondo, no hacen más que reproducir, de un modo más o menos, pues qué sé yo, rapsódico, las ideas del anarquismo. ¿Qué ocurre con el anarquismo? Pues que el anarquismo, como proyecto político real, ellos no quieren ser políticos, se definen como políticos, no intervienen en las elecciones, no quieren votar, es decir, hacen abstención de todo tipo, de huelga electoral, etcétera, etcétera. Y entonces esta idea del anarquismo pues no parecía tener grandes perspectivas, muchas veces contraproducentes. Se producen los grandes atentados, ¿verdad?, los grandes atentados donde mueren presidentes de gobiernos en Francia, en España, pues Canalejas, Dato, etcétera, producido por anarquistas, en Cánova del Castillo, por Canalejas, eso es, y Dato, los tres jefes de Estado que murieron víctimas de atentados anarquistas. Entonces, la bomba del Liceo, etcétera. Es
El anarquismo se convierte en terrorismo, sencillamente, y el terrorismo no es una opción política que lleva adelante porque lleva a una reacción todavía contraproducente. Entonces es cuando viene precisamente, se hace adelante la opción marxista, que como todos saben, pues estuvo en el Congreso de La Haya y en la Primera Internacional fue la escisión total entre Bakunin y Marx principalmente. Es decir, que son las posiciones de Marx y Bakunin, pero las diferencias entre ambos, para lo que nos afecta a nosotros, es que Marx siempre sostuvo la necesidad de apoyarse en la plataforma del Estado para hacer la revolución. Por tanto, el marxismo se define fundamentalmente a favor del Estado. Otra vez tenemos definido el marxismo en función del Estado. Se dice, no, pero en el fondo del marxismo tendía a la extinción del Estado. Bueno, pero eso es in illo tempore, en cuanto y además en un horizonte completamente lejano, como es en la crítica al programa de Gotha, que realmente Marx no se quiere definir realmente, y la acción política del marxismo es precisamente la acción fundada en el Estado. Y cuando se concreta este proyecto político, es precisamente a propósito de la Segunda Internacional y después de la Internacional 2 y media, que se llamó la de Ámsterdam, en donde prácticamente los autodenominados marxistas ortodoxos, como fue Bernstein, como fue Kautsky, como fue el propio Bebel, estos marxistas autodenominados ortodoxos crearon el Partido Socialdemócrata Alemán. Aquí es donde nace el Partido Socialista, el PSOE, que decimos en España, el Partido Socialdemócrata Alemán, juntamente con el partido de Guesde en Francia, el de España, Pablo Iglesias, etc. Entonces, estos partidos socialistas se autodenominan marxistas, y ellos lo que propugnan es precisamente, como cuarta corriente de izquierda definida, es organizar el Estado en forma socialista, mediante la hipótesis del gradualismo, es decir, no de una revolución violenta, sino una revolución gradual y en cierto modo pacífica, democrática, de algún modo democrática, orientada precisamente a elevar al nivel de la población hacia el estado de bienestar, concepto que había aparecido ya con Bismarck en Alemania y que hereda la socialdemocracia alemana. Efectivamente, los logros de la socialdemocracia a final del siglo XIX y primeros años del XX, la Primera Guerra Europea, etcétera, pues son espectaculares. En Inglaterra, la aristocracia del salario, en Alemania, en Francia, etcétera, la clase obrera empieza a gozar de un nivel que no había tenido jamás, y entonces se supone por la socialdemocracia que este desarrollo hacia el estado de bienestar en los propios países socialistas o controlados por los socialistas, pues es la única forma de hacer una revolución social. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y por qué se producen, según el análisis posterior, por qué se producen estas mejoras espectaculares promovidas por la socialdemocracia? Pues en gran parte por el colonialismo. Es decir, porque es la época en donde las grandes potencias, sobre todo Inglaterra, Alemania y Francia, se reparten África, se reparten la India, y entonces empieza la fase que en términos leninistas es la última fase del capitalismo, el imperialismo de Lenin, última fase del capitalismo. Resulta que la socialdemocracia empieza a ser vista por la quinta corriente que llamamos, empieza a ser vista como social fascista, como traidora al proletariado, como habiendo pactado realmente con la derecha más atroz, ¿verdad?, como habiendo pactado con el capitalismo, como habiéndose aburguesado completamente. Y por tanto, de ahí los nombres tan conocidos del renegado Kautsky, ¿verdad?, el revisionista Bernstein, es decir, son renegados del marxismo. Y aquí es cuando Lenin levanta la bandera de la quinta corriente de izquierda, que es la bandera del comunismo, en el sentido del marxismo-leninismo, como se dirá después. Y aquí esta bandera también está basada sobre el Estado, también es el Estado otra vez, pero es un Estado que ya no se mantiene dentro de su recinto, que ya no quiere mantenerse dentro de su recinto. Es un Estado ni por vía pacífica, es un Estado que empieza con la violencia, la Revolución de Octubre. Es la dictadura del proletariado, no es democrático, es dictatorial, es una dictadura, la dictadura del proletariado. Entonces, esta dictadura instaura la Revolución de Octubre, instaura el comunismo en la Unión Soviética, y esta corriente de izquierda, durante todo el siglo XX, prácticamente se convierte para millones y millones de hombres en la corriente central y por antonomasia de la izquierda, aunque, como he dicho al principio, no se llama de izquierda él.
Ellos no se consideran de izquierda, se consideran comunistas simplemente. La izquierda es un cuento burgués, naturalmente, que queda para los socialdemócratas, para los liberales y para los jacobinos, pero esas son cosas ya pasadas. Aquí es el comunismo. Y entonces esta corriente, esta quinta corriente de izquierda, pues da lugar a la Unión Soviética, como natural, da lugar a la creación del primer estado de bienestar, en serio, la Unión Soviética, seguridad social, pleno empleo, etcétera, etcétera, todo lo que consiguen en la Unión Soviética. Tanto es así que la confrontación con el capitalismo empieza a ser muy fuerte, particularmente cuando la Gran Depresión en los años 30, y tanto es así que los estados capitalistas tienen que empezar, socialdemócratas o de derechas, tienen que empezar enteramente a imitar el estado de bienestar, ¿verdad? Es el New Deal de Roosevelt, después de la Gran Depresión, es el plan Beveridge en Inglaterra, y así sucesivamente, el estado de bienestar en Suecia y en todos los demás países, imitando la Unión Soviética. Viene la época de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el comunismo de Lenin y después Stalin, a su modo, el comunismo pretende no cerrarse en un solo país. Esto fue cosa de Stalin al final de la guerra. El socialismo, decía Lenin, el comunismo socialista solamente tiene futuro en la medida en que Rusia, como eslabón más débil, haya sido la primera forma de la quinta corriente de izquierda que llamamos del comunismo. Pero es necesario que el comunismo se extienda a los demás países. Si la revolución comunista no aparece inmediatamente en Austria y en Alemania, decía Lenin, el comunismo está fracasado. Efectivamente fracasaron estos intentos de revolución, precisamente porque actuaban en sociedades muy diferentes, y como sabemos, el comunismo, que intentó exportar la revolución continuamente, por mucho que se diga ahora de la lucha del comunismo por la paz, efectivamente hubo una organización comunista por la paz, pero la paz que pedía el comunismo, creo que olvidan los comunistas, ahora que se habla tanto de la paz, recuerda la bandera que el Partido Comunista de la Unión Soviética levantó siempre por la paz, pero era una paz contra la paz del capitalismo, contra la paz de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente. Era una paz contra la paz capitalista, era la paz comunista, y entonces esa invocación por la paz era la paz contra la paz comunista, contra la paz capitalista, de manera que entonces lo de la paz políticamente queda, cuando se dice, ellos levantaron la bandera de la paz, pero ¿qué entiendes por paz? ¿Qué entendían los soviéticos por paz? La paz del Papa, la paz extravagante, diríamos, la paz ética, fuera de toda política, no, la paz de la novena sinfonía, ¿verdad? Que así es la oda de Schiller, que ahora es el himno de Europa, que es abrazaos millones, ¿verdad? Decía Schiller, millones de hombres abrazados, todos abrazados, ¿verdad? Formando la paz, todos abrazados, la novena sinfonía. Esa es la paz del cuerpo místico de Jesucristo. Claro, eso está fuera de la política, eso es una paz pues mística, distinta, que yo ni me meto, ni entro, ni salgo en ella, pero eso no es un cuento político. ¿Cómo se imagina que toda la humanidad esté abrazada oyendo la novena sinfonía? Cosa más ridícula, y sin embargo estamos oyendo eso todos los días estamos oyendo la novena sinfonía. Bien, entonces, todos sabemos que el proyecto comunista, que exportó la revolución a todos los países que pudo, que puso en pie a África, que puso en pie a América, la rebelión de América, es decir, que el proyecto leninista era hacer comunistas a todo el mundo. Ese era el proyecto, ya el de Lenin, e hizo lo posible. Y muchos atribuyen el fracaso de la Unión Soviética a la cantidad de rublos que tuvieron que gastar, el oro de Moscú, ¿verdad?, para invertirlo en ayudar a los revolucionarios de otros países, Lumumba, etcétera. Por lo que fuera, el año 90 se derrumbó la Unión Soviética. El proyecto comunista se derrumbó. Al derrumbarse el proyecto del marxismo-leninismo, se derrumbaron también, de hecho, por mucho que se diga, todos los partidos comunistas europeos. Eso fue la verdad, ¿verdad? En Italia, en España, etcétera, empezaron a desengancharse del marxismo, ya lo hizo en España el PSOE, en el Congreso después de Sirésnes, ¿verdad? Se desenganchó del leninismo y del marxismo. Luego el Partido Comunista en España dejó de ser leninista, y entonces, sobre todo, empezaron a disminuir los electores y se disolvieron prácticamente los partidos. Se quedaron reducidos a organizaciones testimoniales, comparativamente con otros partidos de socialdemócratas o partidos de centro o de derecha que subían en Francia, en España, y ese ha sido un proceso general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy? Quedaba otra sexta corriente de izquierda,
yo también estudio en el libro, que apareció en gran parte a continuación, bueno, a continuación no, porque ya han pasado un montón de años, apareció a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Igual que el leninismo, que la Revolución de Octubre comenzó gracias a la Primera Guerra Mundial, el ejército soviético, bueno, el ejército ruso, mejor dicho, el ejército de Nicolás II, fue la fuerza de choque que utilizó Lenin para hacer la Revolución de Octubre, un ejército de campesinos que querían volver a casa y querían instaurar otra vez, estaban ya muy trabajados por los revolucionarios rusos y leninistas. Pues un fenómeno parecido ocurrió en China en la Segunda Guerra Mundial. Allí, en lugar de Lenin, fue Mao. Y este ejército que combatió en la Segunda Guerra Mundial en China contra el Japón, etcétera, este es el que hizo la revolución de Mao. Y el maoísmo, lo que llamo aquí la corriente asiática de izquierdas, pues es un comunismo que inicialmente se parece y estuvo apoyado efectivamente por el comunismo soviético, pero muy pronto entraron en conflicto, el famoso conflicto chino-soviético, porque los ideales eran muy distintos. Es muy difícil exponerlos aquí las diferencias, pero eran diferentes y lo siguen siendo, y el comunismo chino, pues asiático, sigue todavía con la evolución tremenda que ha tenido, sigue todavía funcionando. El comunismo soviético ha desaparecido, queda algún resto puramente testimonial en Cuba, por ejemplo, y lo que queda es la socialdemocracia muy transformada, sobre todo por la caída de la Unión Soviética, en donde ha desaparecido la Guerra Fría, que mantenía naturalmente en tensión en el mundo, y en donde la instauración de las democracias homologadas en todos los países del estado de bienestar, las democracias homologadas, es lo que ha determinado una aproximación, nosotros llamamos ecualización sorprendente entre las izquierdas y las derechas en Italia, en Francia, en España, etcétera, porque desde el punto de vista del Estado, las posiciones, una vez aprobada una cuestión democrática, son fundamentalmente las mismas. Es decir, fundamentalmente, tanto los partidos socialistas o socialdemócratas como los partidos de centro de derecha, bueno, la derecha ha desaparecido, eso en primer lugar, la derecha ha desaparecido, eso totalmente, según otros criterios. Lo que todavía se llamaba derechona, en España se llamaba, eso es un mito completamente, la derecha no hay tal derechona. ¿Por qué? Pues porque la derecha era el antiguo régimen, y el antiguo régimen pues funcionó naturalmente en muchos países. En España se volvió a recuperar con el franquismo, se siguió otra vez por la gracia de Dios, Francisco Franco por la gracia de Dios, ¿verdad? Estaba ahí pues el cardenal Plaideniel, la cruzada, todo esto, el franquismo fue una recuperación de la derecha del antiguo régimen, ¿verdad? Incluso se instauró la monarquía otra vez, el propio Franco ya era de derecho divino, la monarquía borbónica se reinstauró por el propio franquismo, y entonces y por supuesto esta derecha estaba ligada pues al trono y al altar, todos lo sabemos, los que hemos vivido en aquella época. Allí teóricamente era necesario pues ser cristiano, si no podías ser funcionario, etcétera, tenías que jurar los principios de la Iglesia, del movimiento, etc. Había que estar en el antiguo régimen. Por supuesto no se podía no había divorcio. Yo que soy más viejo, yo he vivido situaciones realmente cómicas, ¿verdad?, de inspectores de enseñanza media, que a mí me contaban por los años 50 de los problemas que tenían, porque habían descubierto a un profesor de instituto del sitio que resulta que estaba casado, pero tenía relaciones con otra profesora, y era una cosa terrible, ¿verdad? Y entonces, pues tenía que destituirle en conciencia, y yo decía, hombre, mira tu conciencia, antes de denunciarlo, haz la vista gorda, ¿verdad?, estas cosas. Y allí estaban totalmente firmes todos los principios cristianos del antiguo régimen, ¿verdad?, de la vida cristiana para todos los órdenes. Bien, esto ya no existe, más que testimonialmente. Ahora, pues vemos que ministros de pues qué sé yo, del centro del PP, pues se casan, ¿verdad?, como cascos, se descasan y se casan. O pues esta señora Villalobos, que fue ministra de Sanidad, pues el otro día le vi por la televisión que ella no era creyente. Claro, esto era, en la época de la derecha, eso era imposible, completamente imposible de sostener. Luego, ¿qué han puesto la religión? Bueno, bien, pues la religión es una concesión en la que nadie cree, además que no tiene efecto ninguno, ¿verdad? Yo no soy partidario de que pongan esa religión. Lo que pasa es que lo difícil de poner una historia de religiones comparadas es el profesorado. A ver quién explica eso, ¿verdad? ¿Quién explica eso? ¿Quién explica historia de religiones comparadas? Es decir, que no es tan fácil improvisar un profesorado.
Y entonces, quiero decir una palabra, que la derecha realmente no funciona como tal. El Estado se supone confesional. Efectivamente se privilegia y figura en la Constitución pues la Iglesia Católica, pero también en la época del PSOE se ponían las sesiones en televisión. Las sesiones en televisión del Día del Señor estaba toda la mañana de los domingos puestas, exactamente igual. Es decir, los pactos políticos pues de la política real eran tan necesarios unos con otros por una razón muy sencilla, sencillamente, porque más del 80% de la población española es cristiana, sencillamente por esto. ¿Les parece poco? Esta es la razón. Entonces ya puedes venir con teorías, y aquí la gente es cristiana, y mientras no le dice nada no pasa nada, pero basta que tú te salgas del orden, inmediatamente te liquidan, o te ponen el veto por todos lados. Eso lo ha sido por experiencia propia. Aquí se puede hablar de todo lo que quieras, menos de ciertas cosas, ¿verdad?, que son totalmente tabú. Son tabú, ¿por qué? Porque la gente la rechaza. Aquí se es totalmente liberal y se tolera todo, menos ciertas cosas. Menos ciertas cosas, que son la muerte civil, literalmente, ¿verdad? Para editoriales, para libros, para todo. Hay que decirlo de mil maneras. Es decir, aquí la situación de España, la situación social, es muy distinta de la que muchos creen, ¿verdad?, de las que muchos creen. Total, que si la derechona no existe realmente, las diferencias entre derechas e izquierdas en España, pues se han atenuado muchísimo, son más bien diferencias históricas, diferencias de recuerdos históricos, pero con respecto al Estado, o diferencias divagantes, es decir, que unos leen a una cosa, otros leen a otro, pero son diferencias que no tienen repercusiones políticas, ¿verdad? Que a unos les gustará Picasso y a otros Dalí, ¿verdad? Pero eso es totalmente neutral con respecto a la política. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado democrático está constituido, porque está asegurada la propiedad privada, el capital, etcétera. Está todo completamente comprometido por unos y por otros. Está la monarquía incluso en España, por Izquierda Unida, por todo el mundo. Entonces, las fuentes del Estado, los pilares del Estado están aceptados por todos. Entonces, ¿qué diferencia entre izquierda y derecha? Con respecto al Estado, son diferencias accidentales puramente. Y por este motivo, y ya con eso termino, por este motivo es por lo que yo llamo el mito de las izquierdas, el mito de la izquierda. Porque decir que la izquierda es única y que todas las izquierdas son lo mismo frente a la derecha, eso es una sustantivación mítica. Porque las izquierdas hay que preguntar, yo soy de izquierda toda la vida, ¿de qué izquierda es usted? ¿Es usted anarquista? ¿Es usted jacobino? ¿Es usted liberal? ¿Es usted comunista? ¿Es usted maoísta? Defínase, ¿verdad? Y entonces sabré de qué izquierda habla. Si me habla de la izquierda, pues es como si se dice que es de la vanguardia artística, ¿verdad? Y esto es, en esencia, lo que he intentado hacer en este libro, más otra parte que la he omitido aquí, que es clasificar las teorías sobre la izquierda, teorías que pueden ser dadas por gente de derecha, claro, teorías en una tabla de 8 posibilidades, aquí no voy a describir porque sería ya muy pesado, y con esto ya tienen una idea más o menos aproximada de lo que contiene el libro. Muchas gracias. Bueno, entonces, una vez escuchado al profesor Gustavo Bueno, si alguien del público quiere hacer alguna reflexión o hacer alguna pregunta. Con modificación de la identidad nacional
¿Cómo explicaría usted justamente la que a mi juicio ahora se está produciendo de forma inversa en la izquierda, que es justamente la afinidad por la identidad nacional pero étnica? Muy bien, sí. Sí, son preguntas claves, desde luego. Bueno, tiene usted razón. La revolución industrial, yo creo que Bueno, me voy a levantar, que como estoy acostumbrado a ponerme de pie, no sé hablar sentado. Yo creo que la pregunta es muy pertinente y efectivamente se me ocurre responder así con esta fórmula. La revolución industrial necesitó de la revolución jacobina. Es decir, la ley Chapelier, por ejemplo, tantas veces citada. Es decir, la revolución industrial necesitaba una mano de obra nueva, ¿verdad?, contratada, que suponía la liberación de los gremios, de los siervos, etcétera, de las órdenes, etcétera. Suponía la posibilidad de separar la adscripción de los campesinos pues a los lugares donde vivían, donde tenían las tierras, etcétera. Suponía la posibilidad de contratar sencillamente con todos los derechos y por tanto sometidos a los contratos del trabajo, sin más explicaciones, al margen de toda consideración de clase. Es decir, que jurídicamente era la igualdad conseguida realmente, el derecho de voto censitario que luego, esto es en teoría, porque todos sabemos que en la propia Asamblea Francesa la cuestión de las votaciones y del sufragio universal fue totalmente discutido. Se llegó en la época de Napoleón a un sistema de elecciones indirectas complicadísimo, donde se votaban en primera instancia, luego se elegía un décimo, luego se hacía la asamblea de notables de la provincia, etcétera. Pero de todas formas, esto no tenía nada que ver con el antiguo régimen, ya era un sistema de sufragio. Y luego el sufragio censitario hacía falta, que se considera reaccionario, efectivamente, y lo era, comparativamente con lo que vino después. El sufragio censitario suponía que solamente los que tenían un mínimo de ingresos podían votar, y además tenían que saber leer y escribir, con lo cual se dice, desde el punto de vista crítico, por tanto, la Revolución Francesa fue una simple ironía, porque era la revolución de los que tenían un mínimo y los que sabían ya tener una educación. A mi juicio, esta crítica es totalmente torcida, porque la Revolución Francesa llevaba implícita, y la República Francesa llevaba implícita, primero, la extensión del trabajo para todo el mundo y la escuela pública universal. Es decir, todo el mundo tenía que saber leer y escribir. Eso era como una obligación del Estado, cosa que antes no existía, ¿verdad? Era una obligación del Estado. Es decir, la escuela pública francesa estaba orientada precisamente a que todo el mundo pudiera leer y escribir y todo el mundo pudiera trabajar, por tanto todo el mundo podía votar. De manera que no se trata de invertir entonces el sufragio universal con la circunscripción del sufragio censitario, porque era una cosa puramente provisional y porque además era una cosa que se veía como evidente, que el que no sabía escribir ni leer no podía ser un ciudadano, no podía pertenecer realmente a una sociedad de ciudadanos, no podía escuchar las órdenes, ni hablar, ni expresarse, ni nada. Bien. Entonces, en ese sentido, la revolución política y jurídica, pues yo creo que fue la base social necesaria y jurídica para la revolución industrial, es decir, para el desarrollo de las grandes fábricas. Las grandes fábricas que estaban entonces empezando en Inglaterra, pero sobre todo cuando se dieron en el siglo XIX, toda Alemania, Francia, etcétera, Inglaterra misma, esto necesitaba un nuevo orden, un orden distinto del antiguo régimen. Y este orden, pues efectivamente, dice usted, no estaba todavía presente en la época de los jacobinos, pero estos fueron los que lo propiciaron, en gran medida. En España la cosa fue distinta, pues porque España era un país colonial, como sabemos, estaba en 1900, pues España tenía toda América prácticamente. Y entonces aquí el desarrollo industrial fue totalmente distinto de lo que ocurría en el resto de Europa, ¿no? Pero sin embargo los principios políticos y jurídicos fueron muy parecidos. Aquí efectivamente se mantuvo el trono y el altar, pero el trono se mantuvo muy debilitado, ¿verdad? Porque era un trono constitucional, era la Constitución, el rey constitucional, el rey reina y no gobierna, aquella famosa lema de Thierry, ¿no? El rey reina pero no gobierna. Las reacciones, los intentos de Fernando VII, la ominosa década, pues duraron eso una década. De hecho, inmediatamente el liberalismo se fue extendiendo. Y luego el altar,
pues también con toda su fuerza fue debilitándose notoriamente, sobre todo la institución de la Inquisición desapareció la institución del voto de Santiago, que habían estado vigentes, es decir, que la Revolución de Cádiz pues fue mucho más importante en la realidad de lo que fue sobre el papel, donde España sigue siendo católica, pero muy cercenada por estas dos instituciones que eran fundamentales para el antiguo régimen, el voto de Santiago y la Inquisición. Ya habían ido decayendo, ¿verdad? Habían ido decayendo y por eso se pudieron quitar casi de un plumazo. Bien. Entonces, yo creo que efectivamente el anarquismo y la socialdemocracia efectivamente están ya en función enteramente de la revolución industrial. Es decir, de cuando se crea el proletariado, la figura del proletariado aparece allí precisamente. Tanto es así, como usted sabe, las discusiones enormes que se han sostenido sobre la legitimidad de utilizar el concepto del proletariado aplicado pues, a Roma, como se habla tantas veces, como Toynbee, por ejemplo, hablaba del proletariado interno y externo. Toynbee introdujo una clasificación que tuvo mucho éxito y lo sigue teniendo entre los historiadores, hablando de un proletariado interno en la Roma imperial y republicana. Había un proletariado interno que eran los esclavos y la plebe, de algún modo, y un proletariado externo que eran los bárbaros, ¿verdad? Y entonces con estos dos proletariados intenta Toynbee pues disimular un poco muchas de las novedades de las ideas marxistas. Desde el punto de vista marxista, el proletariado aparece en el modo de producción capitalista, por tanto está ligado esencialmente a la revolución industrial, como natural. Y por eso la propensión una idea muy importante en relación con la última pregunta que usted ha hecho, que viene muy bien para esto. Precisamente en este contexto es como se entiende muy bien la defensa y la selección que hace Marx y el propio Engels de las naciones políticas históricas, que llaman ellos. Las naciones políticas históricas. Ser una nación histórica quiere decir tener detrás siglos y siglos, por tanto tener una demografía suficientemente amplia, tener una historia y una estructura social muy desarrollada, una lengua propia, etcétera, etcétera. Porque solamente ahí, según Marx, solamente ahí se puede hacerse una revolución industrial y de ahí salir un proletariado que será realmente el que pueda llevar la bandera del comunismo. Y un desprecio, por tanto, a las naciones sin historia, que decía Engels. Hay naciones sin historia, es decir, son las naciones étnicas, las naciones étnicas. Es decir, en la guerra de las Galias, por los helvecios y los galos y demás, son las naciones sin historia, ¿no? Porque la historia es historia política. Son naciones con antropología, con etnología, pero no con historia. Es decir, no se puede encontrar ningún César, ningún Napoleón, ¿verdad?, entre los helvecios, ¿verdad?, por muchas vueltas que se dé y muchas metáforas que se hagan. Entonces, entre las naciones sin historia, Engels citaba a los vascos, precisamente, cosa verdaderamente curiosa cuando los de la ETA se llaman muchas veces marxistas-leninistas, ¿verdad?, y teniendo en cuenta que habían considerado a los vascos, junto a los bosnios y tal, como ejemplos de naciones sin historia, es decir, carentes de interés político completamente, si no se asociaban a otras naciones. Entonces, efectivamente, usted termina observando, efectivamente, que la llamada izquierda se inclina muchas veces hacia estas naciones sin historia, como tales, como pueda ser en España, pues esto, porque más los kurdos, para no citar ejemplos españoles, los kurdos que tanto han jugado en estos días, como puedan ser los catalanes, los vascos, los gallegos, etcétera. Sí. Sí. Bueno, esto es una cosa muy, muy compleja de analizar. Sí, ya me doy cuenta yo. Sí. Sí, a mí me parece que esta desviación de la izquierda, a mí me da la impresión, es mi opinión, esto es una cosa muy discutible y muy, muy difícil de analizar. A mí me parece que estas son situaciones a las que se llega de tipo coyuntural. Es decir, la propia Constitución española, si recordamos bien, la propia Constitución española, las concesiones que se hicieron a los estatutos de autonomía, que ahora estamos viviéndolos, las concesiones que se hicieron a las naciones, a las nacionalidades, en cierto modo eran logros de las burguesías catalana, vasca, etcétera, para evitar la revolución comunista que era centralista, ¿verdad? Era un modo de desviar
la revolución que parece que se había anunciado durante todo el Partido Comunista en la época del franquismo. Se estaba aquí hablando de comunismo, y el comunismo era esencialmente centralista en aquella época. Y entonces esto fue un modo rápidamente de transformar la lucha de clases, transformación que se había producido en gran parte ya por el franquismo. Eso también hay que tener en cuenta. Es decir, que la transformación no se produjo solo por las autonomías. Las autonomías bautizaron o formalizaron. La lucha de clases de los años 34, cuando la Comuna asturiana y después, el conflicto entre las clases en España fue desapareciendo, como antes había dicho, por el SEA 600, la seguridad social y los pisos, ¿verdad? Los pisos a plazos, que fueron instituciones que se hicieron en el franquismo. El SEA 600, en donde la situación de los trabajadores en España, que era realmente pues propia como de la clase obrera en Inglaterra en los años 30 en España, cambió completamente, porque el SEA 600 empezó a popularizarse, el piso a plazos, la seguridad social, etcétera, etcétera, y luego se fue perfeccionando. Eso fue lo que frenó seguramente la potencia revolucionaria en el sentido leninista del comunismo en España. Y al mismo tiempo, la Constitución ofreció unos canales de diversión con las autonomías. La mejor prueba de esto es que la autonomía del País Vasco, concretamente, hasta que apareció ETA reivindicando, pero en forma de grupúsculo, una república marxista-leninista, el PNV era un partido esencialmente burgués, totalmente burgués y católico, y lo que quería hacer era una república consagrada al corazón de Jesús. De manera que el izquierdismo del PNV es completamente postizo, porque cuando Anasagasti se declara de izquierdas es por ser antifranquista. Claro, pero el anti no define nada, el anti define cosas negativas, ¿verdad? El anti puede ser antifranquista por ser todavía más de derechas, como aquel que tenía un cura escondido, ¿verdad? Que decían aquello, ¿verdad? Es decir, el anti no define nada, el anti es un concepto puramente de clase complementaria. Y entonces, a mí me parece que en el caso del País Vasco, en el caso de Cataluña, lo mismo. Es decir, el partido catalán, los nacionalistas catalanes son esencialmente pues clase media alta, burgueses, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con una revolución, con un concepto de izquierda en ese sentido. Y entonces lo que ocurre es que esta desviación de ciertos partidos políticos de izquierda hacia nacionalismos es puramente coyuntural. Yo creo que es coyuntural, es simplemente pues para efectos de conquistar votos y sobre todo, y esta es mi opinión real, sobre todo porque no tienen proyectos de izquierdas, porque no pueden tenerlos, si se acepta la Constitución. Es decir, un presidente de una autonomía, ¿verdad?, que sea del PSOE o de Izquierda Unida o del PP, ¿verdad?, los proyectos diferenciales que pueda tener, si no van por vía nacionalista, no tiene proyectos diferenciales, porque tienen que ser proyectos que de algún modo tienen que ajustar con los demás, porque para eso está la Constitución. Y como todos son constitucionalistas, entonces tienen que ir por ahí en la medida en que no afecten a la Constitución, ¿verdad?, porque quieren transformarla, reinterpretarla, en el fondo todos sabemos lo que es, ¿verdad? Pero en todo caso yo creo que ese nacionalismo fraccionario, como lo llamo yo en España frente a Europa, ese nacionalismo fraccionario, al margen de que a mi juicio está completamente no fundamentado, ¿vale?, es una cosa completamente inventada al final del siglo XIX, totalmente inventado, ¿verdad?, porque esa nación que pretenden derivar de la prehistoria, así literalmente de la prehistoria, aquí se habla de los celtas como si la nación de las celtas fuera una nación política, ¿verdad?, o la nación de los vascongados. Es decir, eso no eran naciones políticas, eran gentes, eran etnias totalmente diferentes. Totalmente diferente. Y entonces eso es un motivo para que ciertos políticos encuentren ahí una forma de obtener votos y obtener sencillamente pues una ganancia personal y para su partido, pero llamarse de izquierda es totalmente gratuito. Les puede llamar de derecha, con la misma razón. Sobre todo en el caso del PNV, clarísimamente, son de derecha clarísima, e incluso de izquierda del antiguo régimen, de derecha del antiguo régimen, si me apuran, ¿verdad? O sea, yo creo que son situaciones, claro, muy distintas, que se pueden explicar coyunturalmente por las diferentes circunstancias electorales y juegos electorales, pero vamos, que no alteran, en principio, a mi juicio, el concepto de izquierda que aquí estábamos dando, ¿no? Sí, esa impresión me da a mí, totalmente sí. Porque aquí, ¿hasta dónde quiere llegar Andechastur, por ejemplo? ¿Hasta dónde quiere llegar? Yo he tenido, y voy a contarlo aquí, aunque lo he contado muchas veces para que se sepa una vez más, yo he tenido hace 3 años o 4 años en Oreña un incidente con unos individuos de Andechastur que me acusaron de ser colonialista,
¿Por qué colonialista? Porque tú eres, me decían, tú eres un madrileño, escucha decir, que vienes aquí a poner el pie en la bota a Asturias como colonia y a chupar de ella. Primer punto. Segundo punto, otro me dijo, tú eres, pero eso a grandes voces, oye, tú eres antiasturiano. ¿Por qué? Porque dices que en Asturias no hubo celtas y yo soy celta, me dijo él. Yo le dije, tú eres un imbécil, que es muy distinto, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, claro, esta gente se considera de izquierda pura, pero son unos, están delirando. Primero, decir que Asturias es una colonia de Madrid, bueno, es una cosa tan delirante que no se sostiene, ¿no? El que crea eso, pues nada. Decir que aquí hubo celtas, cuando es la autonomía donde menos celtas hubo de España, donde menos celtas hubo, ¿verdad? Donde menos. Yo no digo que hubiera, la mayor parte entraron con los romanos, pero donde menos celtas hubo. Donde más celtas hay en España es por ahí por Palencia y por Albacete y por Ávila, ahí están los celtas y los celtíberos. Aquí vinieron de reflujo, después de reflujo, por una razón muy sencilla, porque los celtas entraron por Roncesvalles o por Cataluña y tenían que bajar hacia abajo y no podían meterse por los montes, como pasó con el Camino de Santiago después, ¿verdad? El camino francés. O sea, son cosas de cajón. Y además, porque el registro etnológico y arqueológico pues no da residuos celtas como los da por Zamora o por cualquier otro lado. De manera que entonces, la prueba es que los propios arqueólogos han ido eliminando lo de los castros celtas famosos, que era el principal argumento que se daba aquí en Asturias, ¿verdad? Es que los castros son celtas, bueno, son castros, pero de celtas lo dice usted, ¿verdad? Ahora ya no le llaman celtas, como natural. Total, que son coyuntura, yo creo, que aprovechan algunos políticos indoctos, utilizando todavía más la incultura de la gente. Yo recuerdo otra anécdota entre las mil. En este sitio, ¿cómo se llama? Donde hay cerca de Galicia, ¿cómo se llama? Que hay un parador muy bonito. Antes. Somos muy conocidos, hemos estado allí. Vamos a ver. Han hecho un parador que es muy bonito, la casa rectoral. Taramundi. En Taramundi hay un mazo de esos romanos, ¿verdad? Y fuimos a verlo hace 5 o 6 años. Entonces, la señora que nos lo enseñó nos explicó cómo funcionaba. Y, hombre, este es un mazo romano, como el que describe Vitruvio. Y dice, no, que ahora dicen que no es romano. Y digo, pues ¿qué es? Y dice, ahora vine ahí unos mozos y me dijeron que era celta. Y mira por dónde, ¿eh? O sea, a la pobre mujer ya le habían inoculado aquella idea, ¿qué más daba, verdad? Ya era celta, era. Sí, y así se van extendiendo, y luego estos, pues, celtas, asturiano, pues ya está, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora llamar a esto de izquierda es completamente gratuito, es una cosa completamente ridícula. Vamos, que no lo puede sostener nadie, más que algún individuo que está delirando, como estos individuos que me decían aquello, ¿no? Yo creo que no tienen importancia ninguna y de hecho se desvanecen, se van desvaneciendo. La prueba es aquí en Asturias, pues el Partido Nacionalista, por muchas conexiones que tuviera con el Ribatasuna, pues ha descendido en picado, claro. No me he picado porque no tiene base ninguna. Lo de los vascos es distinto, lo de los catalanes es distinto. No sé. Bueno, parece ser que llegamos ya a la hora límite, entonces vamos a dar por concluido el acto. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Pero qué cabezazo. Qué horror. Muy bien.